El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde el centro de producción de Farco ubicado en Rosario. Comenzamos la primera edición de hoy, viernes 11 de marzo de 2016. El candidato a juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, reconoció que defendió los intereses del Grupo Clarín. Lo hizo en la audiencia realizada ayer en el Congreso Nacional, en la que debió responder preguntas ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Rosenkrantz reconoció haber sido contratado por la empresa Cablevisión cuando ésta inició el proceso de fusión con Multicanal, que la transformaría en la principal compañía de televisión por cable. Yo en particular había sido contratado por Cablevisión a los efectos de participar, de asesorar en el proceso de fusión que se dio en el año 2006, que fue autorizada por el Gobierno Nacional en el año 2006 entre Cablevisión y Multicanal. Esa era mi vinculación con Cablevisión. ¿Usted era abogado de Cablevisión? No sé qué entiende usted por abogado en ese contexto. No, lo que entendemos todos. Sí, no, pero abogado puede decir muchas cosas, pero sí, había sido contratado para asesorar como abogado en el proceso de fusión entre Cablevisión y Multicanal. La voz del candidato a juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, propuesto por el presidente Mauricio Macri, reconociendo en el Congreso haber defendido los intereses del Grupo Clarín como abogado contratado por ese grupo a través de la empresa Cablevisión. Pero Rosenkrantz no solo admitió haber trabajado para Clarín como abogado, sino que también reconoció que a través de una organización no gubernamental que él mismo fundó, hizo una presentación ante la justicia en defensa de la empresa Fibertel, la firma de internet del Grupo Clarín. El resultado de esa circunstancia era que el mercado de las telecomunicaciones se concentraba mucho, se quitaba del medio a una compañía que tenía acceso, que brindaba acceso casi nacional a los servicios de Internet y por lo tanto constituía un riesgo para la competencia en el mercado en cuestión. Así justificaba Carlos Rosenkrantz, candidato a la Corte Suprema, por qué presentó desde su ONG un pedido de medida cautelar a favor de la empresa Fibertel del Grupo Clarín. Pero Rosenkrantz también fue cuestionado luego de su postulación por organizaciones de derechos humanos, porque en un escrito criticó el fallo de la Corte Suprema que anuló las leyes de impunidad y que permitió juzgar a los criminales de la dictadura. En ese escrito Rosenkrantz critica que la Corte se haya tomado de fallos de tribunales internacionales para tomar esa decisión. Ayer fue consultado sobre este punto y intentó justificarse diciendo que no se oponía al fallo, sino a sus fundamentos. Tenemos que esforzarnos para vivir con lo nuestro, para desarrollar una práctica constitucional que nos permita resolver nuestro problema de modo autóctono. Yo creo que en la Argentina había suficiente material constitucional para decidir los casos de lesa humanidad como se decidieron. Y de hecho, en síntesis, yo no disentí con las decisiones, disentí con los fundamentos de las decisiones. Y la razón por la que disentí con esos fundamentos es porque me parecía que la excesiva recurrencia a tribunales extranjeros socava nuestra práctica constitucional.
Rosenkrantz también reconoció que recibió donaciones para la Universidad de San Andrés, de la que es rector, de la familia Blaquier, a través de Nelly Arrieta de Blaquier, esposa de Carlos Pedro Blaquier, dueño de la empresa Ledesma, investigado por su complicidad con crímenes de la dictadura gravísimos, como por ejemplo la noche del apagón. Rosenkrantz dijo que en caso de llegar a juez de la Corte, no se excusaría de intervenir en una causa en la que estuviera involucrado Blaquier, ya que las donaciones que recibió no eran para él, sino para la universidad. La organización Tupac Amaru pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga para liberar a Milagro Sala. Lo hicieron mediante una nota presentada en el máximo tribunal donde enumeran las arbitrariedades cometidas por el gobierno y la justicia de Jujuy para encarcelar a dirigente social. En declaraciones a nuestros compañeros de Radiográfica, el coordinador nacional de la organización que lidera Milagro Sala, Alejandro Garfagnini, explicó que la presentación se debe a la falta de respuesta de la provincia de Jujuy y del gobierno nacional. Vinimos a traer una presentación a la Corte Suprema de Justicia. Creemos que ya no hay ninguna posibilidad que el gobierno provincial y el gobierno nacional actúen en la liberación de Milagro, ni actúen poniendo a la justicia de Jujuy en los términos de independencia que debería tener. Así que vinimos acá a entregar un escrito y le estamos pidiendo en el escrito que le estamos dando una copia a la Corte Suprema que actúe y que garantice justicia independiente en la provincia de Jujuy, que garantice que no siga habiendo la persecución y la represión que sufre nuestro movimiento. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con el otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo, seguramente la semana que viene. Y en el escrito presentado ayer ante la Corte Nacional, la organización Tupac Amaru explicó el accionar del gobernador Gerardo Morales para ampliar la cantidad de jueces del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Según denunciaron, entre los 4 nuevos miembros, 3 son exdiputados del radicalismo, el partido de Morales. En el caso de Pablo Vaca y Beatriz Altamirano, ambos en su condición de diputados votaron a favor de la ampliación del tribunal, renunciaron al día siguiente a sus cargos y al otro día fueron nombrados en la Corte. Otro de los designados es Federico Otaola, que fue diputado radical y fue candidato a vicegobernador por el radicalismo. Por otra parte, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Lange de Falcone, también es exdiputada del radicalismo y es quien designó al juez Gastón Mercau, que es el padre de sus nietas, para que se hiciera cargo en plena feria judicial de la causa en la que se detuvo a Milagro Sala. En San Juan fueron procesados 9 ejecutivos de la empresa Barrick Gold por el derrame de cianuro en la mina Veladero de septiembre del año pasado. Según informa la agencia estatal Telam, la decisión fue tomada por el juez provincial Pablo Oritja y los procesados son Leandro Poblete, jefe de procesos de la mina, Segundo Álvarez, integrante del área de procesos, Carlos Cabanilla, gerente de minas, Ángel Escudero, gerente de prevención de riesgos, Osvaldo Broca, supervisor de servicios técnicos, David Sánchez, supervisor de mantenimiento, Ricardo Cortés, supervisor de medio ambiente, Walter Pizarro, gerente de procesos y Antonio Adames, gerente general. Desde la Asamblea de Vecinos de Jáchal adelantaron sus críticas ante esta decisión, ya que afirman que no están alcanzados los principales ejecutivos de la empresa, ni tampoco los funcionarios del gobierno de la provincia de San Juan. La empresa dijo en un comunicado que va a apelar esta decisión. Recordemos que el 13 de septiembre del año pasado se derramaron más de 1 millón de litros de solución cianurada que llegaron al agua de los ríos de la alta montaña en San Juan. Además de la causa provincial, existe una causa federal por este hecho a cargo del juez Sebastián Casanelo.
Estás escuchando Informativo Farco. Es un mito de que las empresas mineras generan trabajo y que la minera trae beneficios para todos. Ya está demostrado que no es así. Y ahora con la quita de retención es peor todavía. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Federación de Docentes Universitarios CONADO Histórica anunció paros y la instalación de una carpa frente al Ministerio de Educación. Será en reclamo de la apertura de las paritarias que el Gobierno Nacional pretende abrir recién a mediados de este año. Primero habrá un paro de 48 horas el miércoles y jueves de la semana que viene, otra huelga los días 29 y 30 de marzo y el mismo 30 de marzo la instalación de la carpa. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario general de CONADO Histórica, Luis Tiscornia, remarcó que es necesario abrir la paritaria por el deterioro de los salarios ante la inflación y los tarifazos. El gobierno dice que nuestra paritaria vence en junio del 2016. Nosotros hemos rechazado esa paritaria, fue impuesta por el gobierno anterior, en virtud de una originalidad que fue las paritarias de 16 meses que impusieron con nuestro rechazo. Esto tuvo un objetivo inicial que era separarnos de la discusión salarial de marzo y ha implicado un deterioro salarial muy importante. El nuevo gobierno utiliza esa excusa para demorar la discusión. Lo que está claro, porque es lo que todos sabemos, es que lo que se está demorando es una solución al deterioro tan acelerado de los salarios. Nosotros como federación hemos rechazado esto, por lo tanto estamos legal y legítimamente facultados para reclamar la apertura. Pero hay que decir que también todas las otras federaciones que en su momento acordaron esto, hoy están en conjunto también con la CONADO Histórica reclamando la inmediata apertura, porque más allá de todas estas cuestiones, el deterioro de los salarios, la inflación, los tarifazos, los aumentos de precios en general, bueno, son una situación que está carcomiendo día a día los salarios de la docencia universitaria. Declaraciones a Informativo Farco de Luis Tiscornia, secretario general de CONADO Histórica. Recordemos entonces paros de 48 horas la semana que viene y la siguiente, y el 30 de marzo la instalación de una carpa frente al Ministerio de Educación. Seguimos hablando de educación, nos vamos a Mendoza porque allí el gobernador Alfredo Cornejo pretende imponer por decreto la propuesta que los maestros de la provincia ya rechazaron. Uno de los puntos más cuestionados es el denominado ítem aula, que perjudicaría a los educadores mendocinos con reducción salarial en caso de que se enfermen, por ejemplo. Nos informa nuestro compañero Tato Rivas desde Radio La Mosquitera. Saludamos a toda la audiencia del Informativo Farco. Ayer en Mendoza, los docentes volvieron a parar luego de largas reuniones paritarias y plenarios de los trabajadores. Estos mandataron a su sindicato a no acordar ninguna propuesta que contuviera el ítem aula. Es así que pasó lo que esperábamos y llegó el paro. Este ítem aula es un ítem que representaría el 10% para algunos, siempre y cuando no falten más de 3 días en el mes. Entonces, si la seño en julio le da gripe una semana y falta 3 días, y a la semana siguiente se enferma su hijo y lo tiene que cuidar 2 días, lo pierde. Con lo cual, pierde arriba de 1.000 pesos. Ejemplos como estos circulan muchos. Por otro lado, el Ejecutivo Provincial está empeñado en imponerlo de un modo o de otro. Y es entonces que se habla de cerrar la paritaria con un decreto del gobernador, que en horas de la tarde del jueves lo anunció para este fin de semana a más tardar el lunes. Para avalar los decretos se necesita de la legislatura provincial, que es hacia donde empiezan a mirar los docentes. Es lo que nos expresaba, entre otras cosas, el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, SUTE, Adrián Mateluna, en los micrófonos de La Mosquitera. La legislatura se tiene que hacer cargo de no avalar un decreto si es que así lo dispone el Ejecutivo. No podemos nosotros permitir que con esta oferta, con esta discriminación, con este oportunismo de tener a un ministro de Educación que maneja los medios, el gobierno nos haga este engaño y nos quiera poner a la sociedad en contra. La situación de la educación en la provincia de Mendoza es muy preocupante, más si tenemos en cuenta que tenemos un gobierno provincial
que habla de servicio educativo y no de derecho a la educación. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó La Mosquitera. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar. Ya llegamos al final de la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 11 de marzo de 2016. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.